Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este programa al que hemos denominado Conociendo la historia del Cementerio Viejo de Chile Chico. En esta oportunidad tuvimos una grata conversación con la consejera regional Paulina Hernández, a quien le consultamos sobre la regularización del terreno del Cementerio Viejo, algo postergado desde el año 2003 y que finalmente tuvo buenas noticias el pasado 2023. ¿Qué gestiones se realizaron? ¿Qué proyecciones hay sobre ese espacio? De eso y mucho más conversamos con Paulina Hernández. Bueno, poder comentar allí que efectivamente haciendo una búsqueda intensiva de antecedentes y agradeciendo siempre la disposición de quienes están ahí atentos para poder colaborar, efectivamente logramos obtener el dominio compraventa del gobierno regional de Aysén a la señora Doralisa Vera. Esto data del 30 de agosto del año 2023, es decir, ya hace un poquito más de un año que este dominio compraventa es completamente oficial, en donde se declara de alguna forma que el gobierno regional de la 11ª región de Aysén es el dueño del inmueble denominado como Lote D, ubicado en la chacra número 16, comuna de Chile Chico. Esto es efectivamente lo que se comprende como territorio, o lo que conocemos como territorio, digamos, en el pueblo como Cementerio Viejo. Esta información la había solicitado en lo personal desde mi rol como consejera hace mucho tiempo en el gobierno regional, ante la ejecutivo del gobierno regional. Sin embargo, no había respuesta. Y lo más asombroso de esto es que también se hacían como muecas cuando uno preguntaba respecto del Cementerio Viejo, como tratándome de alguna forma de que yo estaba totalmente desinformada, que esa situación no era así finalmente, ¿no? Dejándome ver un poco de decir, ¿sabes qué? No sé lo que estáis pidiendo, una cosa así. Y bueno, en muchas ocasiones sentí esa misma sensación, ¿cierto? De que no estábamos en lo correcto, que no estábamos pidiendo algo que correspondía, que cómo se le ocurre que nosotros vamos a ser dueños de un cementerio. Y efectivamente el tiempo y la búsqueda incansable, la porfía a lo mejor, nos dio la razón. Hoy día tengo en mi poder, pero no por manos del gobierno regional, sino que por manos de terceros, el dominio compraventa de este terreno. ¿Qué información tengo en mi rol, cierto, actual, más que una ciudadana común, sino que como autoridad? Me compete realizar una labor fiscalizadora, y es así que durante la semana del 5 al 8 de noviembre, hemos solicitado al gobierno regional de Aysén hacer una fiscalización mediante la unidad de control del gobierno regional, una fiscalización, o más que eso, sino que tener a la vista en primera instancia, para posteriormente llegar a eso, si es que fuese necesario, tener a la vista el dominio compraventa, las causales que motivaron al gobierno regional de Aysén a adquirir dicho inmueble. Tercero, también a todas aquellas instancias que pudiesen estar hoy día quizás amarradas, por decirlo de alguna forma, con las autoridades comunales. Ahí le solicité la venia a mis colegas consejeros para solicitar todos estos antecedentes. Porque en definitiva tenemos que saber para qué se está adquiriendo, para qué el gobierno regional de Aysén, no solamente por un tema financiero que nos compete y nos mandata la ley a ser rigurosa y poder fiscalizar en qué se están gastando los fondos del gobierno regional, sino que también porque en lo personal se compró algo que para mí, como persona habitante de Chile Chico, de toda la vida, tiene un peso y un significado diferente. Creo que primero hay que ordenar, definir cuáles son las acciones quizás más tempranas y de corto plazo. Recuperar un poco la historia del Cementerio Viejo es importante, y creo que por ahí podría ser el segundo paso, ¿no? Poder hacer una reconstrucción.
Y tercero, hasta poder llegar, y en ese recuperar no solamente tiene que ver con la historia, con demarcaciones, sino que también con recuperar el espacio propiamente tal. Realizar obras de mantenimiento, ¿cierto? Acceso iluminado, un acceso digno, ¿cierto? Que no tengamos inundaciones, quizás hacer un trabajo, ¿cierto? De lo que allí sucede. Tú vas en este tiempo, a veces está todo inundado, te cuesta transitar, ¿cierto? Hacer limpieza, todo lo que significa con el ornato y aseo del lugar. Y por último vendría yo a instalar en la conversación y poner sobre la mesa con la comunidad, es ver la posibilidad de una declaratoria como monumento histórico. Nosotros como comuna y provincia estamos llenos de monumentos, ¿cierto? Y sitios de alto valor histórico y patrimonial, sin embargo, están todos en malas condiciones. Entonces, en la medida de que no apostemos por, en primera instancia, quizás retocar todos nuestros centros históricos y patrimoniales, es imposible poder hablar de otro tipo de inversiones en el ámbito turístico, económico, social, educativo. Es imposible. Entonces creo que tiene que ir finalmente todo de la mano. Le consultamos a la consejera regional qué podemos esperar después de la regularización de este terreno. ¿Habrá acaso alguna intervención municipal? ¿Se están planificando algún tipo de mejoras de acceso y también de las tumbas y bóvedas de ese lugar? Parte de esto nos responde en el audio a continuación y también una motivación muy personal que tiene que ver con sus recuerdos de niña visitando el cementerio viejo y posterior también junto al profesor Balco Durán en un taller del Liceo Luisa Rabanal Palma. Todos estos recuerdos obviamente calaron hondo en la memoria de Paulina y por lo tanto esta motivación, este recuerdo, este amor por su localidad es la que la lleva a intervenir en el Consejo Regional y solicitar esta regularización y también qué proyecciones tendremos a futuro. Lo que vamos a solicitar también, si es que el gobierno regional tiene en su proyección hacer transferencia al municipio, que esa transferencia esté asociada quizás a un marco presupuestario, a un programa, ¿cierto? Patrimonial que pueda financiar la planimetría no solamente de terrenos, sino que también de tumbas, hacer un registro, levantar todo lo que en algún minuto existió, como si el tiempo no hubiese pasado, no se hubiese detenido y no hubiésemos perdido quizás la información que hoy día al ir uno visiblemente se da cuenta de que, por ejemplo, en algunos espacios habían tumbas y hoy día no hay, producto también de la maleza que va creciendo, ¿cierto? Y también, por supuesto, el acceso que no es muy fácil y que en definitiva hace que también las familias dejen de ir. No es un lugar atractivo, no es un lugar que invite a la familia quizás a recordar esos viejos momentos pasados. Así que obviamente hay una tremenda tarea pendiente en materia cultural, educativa, social, pero tiene que ir de la mano también de un buen financiamiento y por supuesto ahí me imagino que la gran colaboración del Ministerio de Cultura, porque aquí tienen que hacerse parte. El gobierno regional ha financiado innumerables ocasiones instancias que son de los sectores, propias de los sectores de la naturaleza de aquellos, sin embargo se ve poca capacidad financiera de los sectores para este tipo de instancias, así que vamos a ver cómo las nuevas autoridades también se van moviendo en este aspecto. Es importantísimo por el alto valor histórico-cultural que tiene. Cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de cultura turística, cuando hablamos de crear una identidad cultural para venderla al turista, estamos hablando de este tipo de sitios como muchos otros. Tenemos una ruta patrimonial en nuestra misma ciudad importantísima y de alto valor, sobre todo en materia de arquitectura, y no se está, quizás va a sonar un poco fea, pero no se está vendiendo como producto, y quiero que se tome a bien, ¿no? No se está mostrando y no le estamos dando importancia ni valor histórico, económico, social, cultural, patrimonial a nuestro casco histórico como ciudad. En nuestro pueblo, dentro del radio urbano, tenemos
tenemos cosas que decir, tenemos cosas que mostrar hacia el turista. El turista hoy día se asombra, por ejemplo, al ver algunas construcciones y a veces te paran en la calle para preguntarte, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué así? Y eso efectivamente es un hotel o eso efectivamente era esto. Creo que tenemos que avanzar primero en esto, en recuperar un poco la historia, quizás, y también no solo por el turista. Creo que está muy mal pensado primero hacer cosas solo por el turista. Creo que primero tenemos que pensar en hacer cosas para nosotros y nuestras generaciones, actuales y futuras, porque creo que de alguna u otra forma somos todos mandatados, los de antes, los de hoy, los del mañana, a reconstruir historia cada vez que podamos y a transmitirla. Hay una historia importantísima que cuenta nuestro cementerio viejo. No es menor que allí estén nuestros padres fundadores prácticamente, ¿cierto? Quienes dieron vida a este Valle de Chile Chico, quienes se enfrentaron en una guerra cívico-militar, ¿cierto? Para dar paso a lo que hoy día tenemos como territorio, para lo que hoy día llamamos como Ciudad del Sol. Creo que tenemos que volver a mirar hacia atrás un poco y preguntarnos qué podemos hacer quizás para aportar en ese aspecto, para poder relevarlo y ojalá que los niños, las niñas, la gente adulta conozca este sitio. Hoy día es súper fácil poder encontrarse de 10 a 5 personas o 8 personas que no conocen el cementerio viejo. Entonces, efectivamente, ¿por qué es importante? Por eso. Primero porque si no conocemos el cementerio viejo, vagamente podremos conocer la historia de nuestro pueblo. Y sería muy importante tener un recorrido, ¿cierto? Cómo se hacen los panteones en otras ciudades que dan cuenta de aquellos fundadores o aquellos que de alguna manera fueron colonos o pioneros en los territorios. Yo creo que fácilmente también, saliéndonos un poco desde la labor educativa, desde la labor social que tiene que ver con la identidad territorial, vámonos a un lado más turístico económico, podemos hacer fácilmente una colita, ¿cierto?, de turismo ahí asociado a contar, a relatar la historia de nuestro pueblo. Yo el cementerio viejo lo conocí, por las mías tenía alrededor de 13 años aproximadamente y fui con mi hermano pequeño, fuimos en bicicleta. Me acuerdo que fue toda una aventura porque lo encontrábamos muy lejos en esos años, como éramos niños, entonces lo encontrábamos pero extremadamente lejos, y fue una aventura maravillosa porque nos encontramos con un toro al pasar, fue bastante bonita. Historias de niños que tenemos y que todavía nos acordamos. Posteriormente a ello, ya en la etapa, creo que al año después, fui en un taller, ¿cierto?, que se llamaba Identidad Cultural principalmente, o Patrimonio Cultural, que lo ejecutaba el director actual del Liceo Luis Arrabal Palma, en ese tiempo profesor Balco Durán. Me encantaba el taller porque no solamente visitábamos ese sitio, sino que también recorríamos sitios dentro de nuestra radio urbano como pueblo. Recuerdo que de alguna u otra forma había un mito también sobre el cementerio, sobre lo que pasaba, sobre lo que se escuchaba. Entonces fuimos, de hecho eso nos motivó a ir como niños, una famosa tumba abierta que había, que decían que había una tumba abierta. Entonces se notaba también a aquellos que quizás ya no tenían más familia con vida o que se habían ido quizás a otros lugares, entonces se notaba que no iba nadie a visitarlos. Otras tumbas que hasta los días de hoy, yo fui hace pocos meses atrás, se nota que hay visitas recurrentes, que hay una preocupación, ¿cierto?, de las generaciones actuales que siguen yendo, arreglando, reparando, limpiando, accediendo al lugar. Recuerdo que estaba la Cruz Mayor en mejores condiciones, hoy día ya está prácticamente perdida en maleza. Entonces, quizás volver a reconstruir lo que a lo mejor yo no vi, pero sí vieron mis pasados, ¿no? Mis abuelos o bisabuelos a lo mejor vieron el cementerio viejo y estaba en otras condiciones, quizás más amigables o más bonitas, ¿cierto? Vemos nichos de mármol, me imagino que tiene que haber sido precioso.
dentro de lo que significa un camposanto. Creo que hay una tremenda tarea para quien sea el valiente que tome ese desafío. Creo que para todos quienes somos autoridades hoy día y que pertenecemos a un territorio con tanto valor histórico patrimonial sobre la conformación de un territorio, creo que tenemos que unir las fuerzas necesarias y suficientes para poder relevar este sitio del cementerio viejo como tantos otros puntos dentro de nuestra comuna. Yo creo que el mayor recuerdo que tengo del cementerio viejo es haberlo conocido de una forma, digamos, de exploración como niña, pero era otra vista, y hoy día se siente cada vez más cómo han pasado los años y cómo de alguna u otra forma se ha ido menoscabando, se ha ido perdiendo información y se va también deteriorando todo lo que es infraestructura. Es el mínimo agradecimiento que podemos hacer. Algunos historiadores han hecho lo suyo, han tratado de levantar la historia y de reescribirla según lo que han contado, ¿cierto?, quienes vivenciaron de alguna forma o quienes recuerdan algunos episodios de esos años. Pero creo que para un digno descanso, creo que es meritorio también nosotros poder aportar desde lo que podemos hacer en la actualidad. Agradecemos a la consejera por esta entrevista y querer ser parte de esta iniciativa radial. Nos vemos en un próximo capítulo de Conociendo la Historia del Cementerio Viejo de Chile Chico. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hoy conocimos lo que significa el patrimonio funerario de la región de Aysén. Les esperamos en un próximo capítulo de este programa Conociendo la Historia del Cementerio Viejo de Chile Chico, una iniciativa de Radio FM Sensación financiada por el Fondo de Medios de Comunicación Social, convocatoria año 2024.